Hola amigos, nos estamos acercando a un momento cumbre para la humanidad. El mundo puede verse afectado, dependiendo de varios factores que ahora veremos. El vaso hace tiempo que rebosó y la situación no se revierte, y esto puede ser muy perjudicial. Soy el niño, y en el vídeo de hoy quiero hacerles ver la situación que estamos pasando. Desde el mundo espiritual se ve la situación de la humanidad con mucha tristeza. Sin hablar tema religioso, les digo que las personas obran en su vida dejando al margen a Dios. Obramos en nuestra vida como si hubiera que disfrutar de los placeres de la vida de forma desmesurada, si no parece que no se aprovecha lo suficiente la vida. Hoy en día la juventud, desde muy corta edad, están teniendo relaciones unos con otros, incluso haciendo tríos, sin importar las consecuencias. Solo predomina disfrutar, y hoy es cuando más elevado está el número de enfermedades de transmisión sexual. Gracias a Dios no es toda la juventud. A los jóvenes hay que educarles y enseñarles lo que está bien y lo que está mal, para que sepan diferenciar qué actos degradan su alma. A un joven de hoy, si se le habla de espiritualidad, se burla, porque su concepto de la vida es materialista, solo piensa en disfrutar, bebiendo, fumando, de fiesta, y deja de lado todo lo referente a Dios, y es un error. Esto sería la juventud, pero ¿cuántas personas adultas dejan fuera de su vida a Dios? Si los padres son los primeros que no creen en nada, no se comportan correctamente, se dejan llevar por sus bajas pasiones y no dan ejemplo, ¿cómo podrán corregir la actitud de los más jóvenes, si son los primeros que lo hacen mal? Miren, el otro día estaba sentado en la sala de espera del médico, y cerca de mí había un chico hablando por teléfono con su pareja. Por lo visto tienen un hijo en edad escolar, y ella le hablaba a él sobre lo que había ocurrido en el colegio del pequeño. El hijo le había pegado a otro niño, y la psicóloga del colegio había hablado con el pequeño y después llamó a la madre de este para contarle lo sucedido e intentar que no se volviera a repetir ese episodio violento. La madre, después de hablar con la psicóloga, es cuando llamó al padre que estaba junto a mí para contarle lo que había hecho su hijo. Ella, restándole importancia a lo que había sucedido en el colegio, decía que era normal que los niños se pegaran, que ella de pequeña también se peleaba en el colegio. Y empezó a decir que al niño no le iba a castigar y que si la psicóloga la molestaba otra vez, le iba a decir que, y empezó a enumerar una serie de insultos, los cuales no voy a repetir. ¿Qué les quiero explicar con este caso? Que los tiempos han cambiado para mal. Cuando éramos pequeños nos decían, pórtate bien en el colegio, que la profesora no tenga que decirme que te portas mal. Y hoy creemos que el reproche de la profesora sobre un acto de nuestro hijo es una ofensa, cuando es un toque de atención para llevar por buen camino a nuestros hijos. Pero nuestro subido ego hace que creamos que es una ofensa. Hoy dejamos hacer lo que queremos a nuestros hijos, sin pensar que nosotros tenemos la labor y la responsabilidad de educar a esos niños y hacer ver lo que está bien y lo que está mal, y no consentirles todo. Es bueno poner limitaciones y que no se crean que lo merecen todo. Esa madre piensa que su hijo es perfecto y que nadie tiene que decirle cómo educar a su hijo, aunque le esté haciendo mal. Son muy orgullosos y no permiten que se les aconseje porque creen que lo saben todo y lo hacen bien. Esa madre se peleaba siendo niña y nadie la enseñó que eso no se debía hacer, y al no corregirle ese error, ella lo ve normal en su hijo y es una cadena que no cesa. Tenemos que intentar ser más humildes, no sobreproteger a nuestros hijos y no pensar que son perfectos. Hay personas que nos pueden ayudar a educar a nuestros hijos para que el día de mañana se puedan integrar en la sociedad siendo buenas personas y no siendo personas que haya que evitar para no tener problemas. Si a los jóvenes los educan personas que no están bien educadas, ¿qué puede salir de ahí? Lo que vemos hoy.
Estas personas se alejan de Dios porque descartan que exista algo más allá de lo que puedan asimilar. Nuestros hijos y nosotros estamos aquí para aprender y debemos dejar el ego y la prepotencia a un lado por el bien de todos. Cada vez nuestros jóvenes son más violentos y son capaces de llegar a matar a otras personas sin compasión. Esto debe cambiar. Les voy a explicar una reflexión de mi mujer. Las personas somos como ordenadores. Hay ordenadores los cuales se quedan obsoletos, no permiten más actualizaciones y por tanto no llega a retener ni asimilar nueva información. Así hay muchas personas. No les puedes dar información más avanzada porque no la van a poder asimilar. Quedan estancadas en sus creencias, en su ideología y forma de proceder, sin ver más allá. Están menos avanzadas espiritualmente y, como se dice coloquialmente, su mente no da a más. ¿Por qué se dice que Dios no castiga? Porque no puede castigar a alguien que aún no está preparado para asimilar más de lo que le permite su avance. ¿Podrían castigar a un niño por no saber o entender cosas de adultos? Hay personas que por mucho que les hables de espiritualidad, que les des pruebas, no lo verán, ni entenderán. Necesitan algo más, y eso se consigue volviendo de nuevo al mundo espiritual. Hay personas que viven en sus carnes una experiencia cercana a la muerte, y entonces se les abre la mente, y hay otras que al no tener este tipo de experiencias cuesta mucho de hacerles entender, y solo hay que dejar que hagan su vida, sin tratar de incidir en este tema. Su error es negarse a escuchar lo que otras personas les pueden explicar. Una mujer me escribe una vez diciéndome, con la que está cayendo en la actualidad del mundo, y mira las cosas que cuentas. Sí, precisamente cuento estas cosas por cómo está el mundo. Si la gente supiera las cosas que cuento y obrara bien en su vida, ni el mundo estaría así, ni yo tendría que hacer estos vídeos. Hay canales como el mío en el que se está planteando este tipo de errores de la humanidad, para que cada persona se conciencie de lo que está ocurriendo. Cada persona debería valorar las pruebas que estoy dando en mi canal sobre la existencia de vida más allá de la muerte, de que siempre les digo que nuestros actos tienen repercusión, no caen en saco roto, sino que se valoran. Intento hacerles ver sobre la existencia de Dios, de Jesús, de la Virgen, y cada vez parece que nos alejamos más de ellos, y no hablo de religión. Las religiones dividen a la humanidad, porque cada uno piensa de una manera distinta, cuando Padre solo hay uno para todos y todo lo ve. Cuando mueren, no les valoran si fueron cristianos, musulmanes o hindúes, subirán según como sean de elevados y la bondad y el amor que haya en su interior, como la manera de comportarnos con los demás. Para aquellos que no sean creyentes en el Padre, están a tiempo de abrir su mente, de encontrar en su interior esa ranurita que el Padre siempre deja abierta para que pueda entrar su luz e ilumine cada interior de nosotros mismos. Si creemos en algo más que no sea el dinero, en vivir bien aunque haya que pisar al otro, y creemos en la amistad entre las personas, la armonía, y en un Padre que no nos abandona, aunque nuestra situación no sea la mejor, el mundo mejorará y la vida de cada persona, su situación mejorará. Podemos librarnos de muchas desgracias futuras que puedan acontecer. Este canal se creó para hacer creer y para hacerles ver la verdad. Comencé al 100% en él después de la pandemia en 2020, porque iban a haber muchos despertares espirituales y de mente en las personas, y así fue, y se requería de mi ayuda. Todo lo que han ido avisando de arriba se ha ido cumpliendo. La humanidad no está bien. Las personas, antes de evolucionar en el amor, se han dado a sí mismos. Pero miren que les digo, las personas cuando dejan aflorar su bondad y su compasión es cuando ocurren tragedias. Aún se podría revertir la situación. Hagan un viaje a su interior, a sus adentros. Revisen lo que ha sido su vida y cómo es hoy y vean si se han alejado mucho de Dios. Son ustedes quienes se alejan. Él siempre está ahí junto a ustedes. Estamos viendo que la vida humana no tiene valor. Lo que tiene valor son las tierras, los negocios, la economía. No solo la vida humana no tiene valor, sino que son capaces de arrebatar miles de vidas por orgullo,
por intereses económicos de un país, sino que tampoco les importa cómo está la salud del planeta, las miles de hectáreas que se pueden llegar a quemar porque a unos descerebrados les ha dado por quemar bosques. Quemamos las zonas verdes, contaminamos nuestros mares y océanos, desechando en ellos todo lo que no queremos, vertidos, basura, todo al mar. Desperdiciamos recursos naturales como el agua, sin tener la conciencia de que hay que aprovechar cada gota por si en algún momento escaseara. No es una fuente ilimitada. No vemos el mal que nos estamos haciendo. Cuando nuestros abuelos, los niños eran inocentes, no sabían de cosas de mayores, no tenían la picardía de adulto que tienen hoy. Antes veías a un niño y era ternura por su fragilidad, por su inocencia. Hoy en día los oyes hablar con esa falta de respeto a sus mayores y se te cae el alma a los pies, porque piensas, ¿qué futuro va a ser este? Si hay un niño bueno, el resto se meten con él, haciéndole la vida imposible. Esto no puede seguir así, hay que frenar esto, si no se frenará de otra manera. Estamos a tiempo de cambiar, reflexionemos por favor. No se cierren a creer en que algo superior al humano existe, en que los actos de hoy nos repercutirán mañana. Por favor, tengan valores, respeto por los demás, no conviertan su vida como si fueran ciudadanos de Sodoma y Gomorra, no ensucien su espíritu. Este planeta está resultando un mal lugar para vivir, intentemos cambiarlo. Que el dinero no sea lo primordial, es un error que todo lo mueva el dinero, y si no tienes dinero no tienes derecho a tener una vida digna. Se puede hacer cosas grandes sin que el dinero esté presente, sino voluntad de ayudar. Intenten agradar a Dios y no saben cuánto bien les va a venir, o en esta vida o cuando dejen el cuerpo, pero no se arrepentirán de haber realizado mis consejos. Felicidades al que ya cree y al que ya se comporta complaciendo al Padre. Que el Padre valore positivamente tus actos es lo más grande que te puede ocurrir. ¿Qué hay más por encima de agradarle a Dios? ¿Que te toque una gran lotería? El dinero no sacia, siempre se quiere más, y ya no se sabe en qué gastarlo, y la frustración te posee. No hay más fortuna que agradar a Dios, porque rebosarán felicidad y serán saciados en todos los aspectos. El que no cree hoy no puede ver los milagros que se hacen a diario. En cuanto comience a creer, cambiará su vida.